¿Cómo le fue a la venta más cara de cada club de la liga? Esta es la pregunta que venimos a contar en el programa de hoy. ¿Se habrá equivocado el club? ¿Se arrepiente el jugador? Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a analizar cómo le fue a la venta más cara de cada club de la liga, comenzando con el Real Betis Balompié. La venta más cara de la historia del conjunto verde y blanco es Giovanni Lo Celso en la temporada 2020-2021 al Tottenham por 32 millones de euros. El mediapunta argentino fue fichado en el verano de 2019 procedente del Paris Saint-Germain por 22 millones de euros y vistió la camiseta verde y blanca durante 45 partidos, firmando 16 goles y 5 asistencias. Después de su mudanza a Londres estuvo 3 temporadas como Spurs, donde jugó 84 partidos, anotó 9 goles y 6 asistencias. Por ello, debido a su bajo rendimiento, fue cedido durante 2 temporadas al Villarreal, donde jugó 51 partidos, generando 3 goles y 4 asistencias. Esta etapa estuvo muy marcada por las lesiones y la falta de regularidad. Ya en la temporada 2023-2024 seguía vistiendo la camiseta del Tottenham, donde disputó 24 partidos, generando 2 goles y 2 asistencias. Tras ello, en el verano de 2024, tomó su billete de vuelta a Sevilla por 5 millones de euros. En su primera temporada de regreso jugó 34 partidos con 9 goles y 3 asistencias, además de guiar al Real Betis a su primera final europea. Y en la temporada actual el argentino no está siendo tan relevante como esperábamos, con un rendimiento realmente pobre, lleva 3 goles y 2 asistencias en 23 partidos. Bueno, desde luego que la venta más cara de la historia del Betis le ha salido muy bien, porque lo ficha por 20 millones de euros, un precio realmente asequible, aunque probablemente entre dentro de los fichajes más caros de la historia del conjunto verde y blanco. Lo vende bien, y es que encima cuando lo ha vuelto a repescar, ha vuelto a subir su rendimiento, cosa que no pudo hacer tanto en Londres como en Villarreal, aunque que sí es bien es cierto que en el conjunto Castellanes creo que dejó un mejor sabor de boca que en el Tottenham. Y es que encima ahora lo compras por 5 millones de euros, te da buen rendimiento, te lleva a tu primera final europea, aunque desgraciadamente con derrota, pero sigue dándote rendimiento y has sacado mucho rédito económico por un jugador que el mejor momento de su carrera lo has sabido aprovechar tú, tanto en su primera etapa como en su segunda etapa. Entonces, para el Real Betis esto ha sido un win-to-win de manual. Continuamos con el Rayo Vallecano, donde la venta más cara de la historia del conjunto de la franja es Adrián Embarba en la temporada 2019-2020 al Español por 10 millones de euros. Antes de recalar en el club vallecano, el atacante madrileño fue fichado en inferiores procedente del Carabanchel. En su etapa como rayista jugó 196 partidos, aportando 33 goles y 42 asistencias, y por ello fichó por el club Perico, donde disputó 93 partidos con 11 goles y 20 asistencias. Tras ello, en la temporada 2022-2023 fue traspasado al Almería por 1 millón de euros, club del que sigue siendo propiedad, aunque con una cesión en la 24-25 al Rayo Vallecano para ayudar a su club formador a clasificar a la Conference League. Bueno, si hablamos de Embarba, hablamos de un jugador que es prácticamente casi una leyenda, uno de los grandes jugadores de la historia del Rayo Vallecano, un jugador formado dentro de la escuela rayista que creció muchísimo, casi 200 partidos, bueno, al final han sido 200 partidos junto con la primera etapa, además de esa cesión, donde ha aportado muchísimos goles y muchísimas asistencias, y encima se puede hablar de que es un jugador que estuvo en la plantilla que le ayudó al Rayo Vallecano a estar dentro de competiciones europeas. Ahora en segunda división con la Almería está cuajando una buena temporada, donde la Almería está soñando por poder volver a primera división. Un jugador de estos de primera, que en el Español tampoco lo hizo nada mal, pero que desde luego que al Rayo Vallecano la jugada le ha salido redonda, porque es prácticamente canterano, lo ficha cuando es juvenil o incluso antes, y ha sacado un rédito prácticamente absoluto por el bueno de Embarba, que ha dado muchísimo a la afición rayista. Turno ahora del Getafe. La venta más cara de la historia del conjunto azulón es Marco Cucurella en la temporada 2021-2022 al Brighton por 18 millones de euros. El lateral barcelonés llegó al Getafe tras desembolsar 11,8 millones de euros al FC Barcelona, donde jugó 86 partidos proporcionando 4 goles y 7 asistencias. Gracias a su buen rendimiento, desde Inglaterra se interesaron por él y aterrizó en Brighton, y como jugador de las Gaviotas jugó 38 partidos con 1 gol y 2 asistencias. En la Premier League exponenció su nivel y por ello el Chelsea pagó 60
65,3 millones de euros, donde ya lleva 4 temporadas con 140 partidos a sus espaldas. Actualmente es campeón del Mundial de Clubes y Conference League con el Chelsea y también titular indiscutible con la selección española, con quien ganó la Eurocopa en 2024. Es considerado ya uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. A ver, la verdad que el rédito económico que sacó el Getafe por Cucurella no fue demasiado, en base a que lo compró por casi 12 millones de euros y lo vende por 18, pero exponenció la carrera de Cucurella, que en el Barça, pues si bien es cierto que en categorías inferiores venía destacando, pero en el primer equipo nunca llegó a ser importante ni se le daba el espacio que necesitaba. Saltó al Eibar, saltó luego al Getafe directamente como traspaso, donde ahí ya sí que empezó a tener mucha más regularidad. Eso exponenció su carrera para llegar a Inglaterra, y se habla de que cuando se va al Chelsea, el Manchester City estaba muy interesado, y de hecho salieron unas declaraciones del presidente actual, bueno, del propietario del Chelsea, diciendo que simplemente ficharon a Cucurella porque vieron que el Manchester City estaba interesado, entonces supusieron que era un buen jugador, y a las pruebas se han remitido: campeón de la Eurocopa, campeón del Mundial de Clubes, de Conference League, en todo siendo muy importante. Un Marc Cucurella que, como bien digo, ahora mismo es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Turno ahora del Real Oviedo. La venta más cara de la historia del conjunto asturiano es Abel Bretones en la temporada 2024-2025 al Osasuna por 2,8 millones de euros. El lateral asturiano llegó al Real Oviedo procedente del Langreo, donde comenzó a formarse e ingresó en el conjunto Carballón en el filial. Ahí jugó 86 partidos y anotó un gol, y el nivel mostrado en la Liga Hypermotion hizo que el Club Atlético Osasuna se interesara por el defensor. En julio de 2024 puso rumbo a Pamplona, donde lleva ya 57 partidos y 3 goles, y está siendo un jugador importante en el proyecto navarro. A ver, desde luego que el rédito es absoluto. Jugador de la cantera, sacas casi 3 millones de euros por él. No es una cifra muy alta, probablemente sea la venta más barata dentro de todo este conglomerado de clubes de la liga de los que vamos a analizar. Son 3 millones de euros. Al final el Real Oviedo lleva muchos años en segunda división, y en este momento donde ha explotado el mundo del fútbol y sobre todo ha explotado el mercado, no ha podido aprovecharse debido a la baja categoría que atesoraba. Pero aún así, Abel Bretón es un jugador que en el Atlético Osasuna está, bueno, empezó muy bien la temporada pasada y este año le han quitado la titularidad a jugadores como Javi Galán, pero es un jugador de rotación que está funcionando muy bien y que está dando nivel en primera división, y desde luego que el Real Oviedo ha sacado una buena tajada por uno de sus canteranos. Nos dirigimos a las Islas Baleares para hablar del Mallorca. La venta más cara de la historia del conjunto bermellón es Kangin Lee en la temporada 2023-2024 al Paris Saint-Germain por 22 millones de euros. El mediapunta surcoreano llegaba procedente del Valencia como agente libre en la temporada 21-22 tras 62 partidos, 3 goles y 4 asistencias como Che, donde también logró una Copa del Rey. En su etapa en las Islas Baleares jugó 73 partidos proporcionando 7 goles y 9 asistencias en 2 temporadas. Esto llama la atención del gigante francés, que desembolsa 22 millones y tras 3 temporadas con 106 partidos a sus espaldas son 14 goles y 12 asistencias tras ganar 2 Ligue 1, 2 Supercopas de Francia, 2 Copas de Francia, una Champions League, una Supercopa de Europa y una final de la Copa Intercontinental. La verdad que la carrera de Kangin Lee se ha visto exponenciada, si bien es cierto que era un jugador que ya en el Valencia prometía mucho, pero creo que el nivel del Paris Saint-Germain se le queda algo grande para lo que realmente es. No es un jugador titular, ya lo sabemos, pero tiene importancia y peso en algunos partidos importantes, y sobre todo en la final de la Supercopa de Europa, donde anota un gol y es diferencial para poder empatar el partido ante el Tottenham. Aún así, creo que es un jugador que, bueno, evidentemente el Mallorca lo ficha gratis, lo vende por 22 millones de euros. A un proyecto como el Mallorca, 22 millones de euros le vienen fenomenal. Y bueno, en el Paris Saint-Germain pues está consiguiendo muchísimos títulos, pero lo que digo, no creo que sea un jugador como para poder estar en ese tipo de nivel. Para completar plantilla no está nada mal, pero creo que se le queda un poquito grande ese escalón. Y aún así, hablando del rédito y de cómo le fue, creo que el Mallorca no se arrepiente de haber ganado 22 millones de euros por el surcoreano. Turno ahora del Atlético de Madrid. La venta más cara de la historia del conjunto colchonero es Antoine Griezmann en la temporada 2019-2020 al FC Barcelona por 120 millones de euros. El delantero francés recaló en el club rojiblanco procedente de la Real Sociedad por 54 millones de euros tras 202 partidos como Churi Urdin con 53 goles y 13 asistencias. En su llegada al Atlético de Madrid fueron 257 partidos, 133 goles y 44 asistencias, donde logró una Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa, además de ser Balón de Bronce 2016 y 2018.
En sus 3 temporadas como blaugrana, donde logró una Copa del Rey, disputó 102 partidos, proporcionando 35 goles y 16 asistencias. Su paso tenue por el club culé acabó provocando su regreso inhóspito al Atlético de Madrid por 22 millones de euros. Desde su regreso han sido 216 partidos, 75 goles y 44 asistencias, lo que ha provocado que se haya convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid esta jugada le salió redonda. Lo vendes por 120 y lo recuperas por 22. Eso es espectacular. Y ya no solo eso, sino que además en el FC Barcelona no rindió. Entendemos que el sueño de Griezmann era subir un escalón y poder triunfar en uno de los mejores clubes del mundo, pero no se le dio. Creo que también en una etapa un poquito abrupta para el club culé. Se rumoreaban esas malas relaciones con Leo Messi, que creo que eso también enturbia mucho su etapa en el Barcelona. Y luego además tuvo que volver al Atlético de Madrid. Creo que esos primeros meses de regreso fueron bastante inhóspitos para él, donde la afición evidentemente no quería verlo ni en pintura y se le trató de traidor, cosa que a mayores se entiende perfectamente, pero ha sabido reponerse de todo eso, ha sabido dar la cara buena, pedir perdón, agachar las orejas y ahora mismo es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, cosa que no es moco de pavo. Puede ganar una Copa del Rey de aquí a un mes, siendo pues bueno uno de los mejores jugadores de la historia del club, y creo que la jugada al Atlético de Madrid le salió de redonda, más allá de por lo sentimental y lo emocional que pudo provocar la salida de Griezmann, sobre todo para los aficionados. Creo que a nivel económico es una jugada, vamos, para quitarse el sombrero. Turno ahora de Club Atlético Osasuna. La venta más cara de la historia del conjunto rojillo es Raúl García en la temporada 2007-2008 al Atlético de Madrid por 13 millones de euros. El delantero pamplonés era canterano de Osasuna, donde jugó 119 partidos con 13 goles. Su irrupción en Primera División llamó la atención del club colchonero, donde jugó durante 9 temporadas la friolera de 329 partidos con 45 goles y 18 asistencias en su haber. Durante esa etapa logró una Copa del Rey, un título de Liga, una Supercopa de España, 2 Europa Leagues y 2 Supercopas de Europa. Tras ello, en la temporada 2015-2016 fue traspasado al Athletic Club de Bilbao por 10 millones de euros. El conjunto vasco jugó 364 partidos, anotando 84 goles y 31 asistencias para lograr una Supercopa de España y una Copa del Rey. La verdad que la carrera de Raúl García en el Atlético de Madrid es historia. 9 temporadas, 329 partidos en una de las mejores etapas de la historia del club, ganando Liga, llegando a 2 finales de la Champions, ganando 2 Europa Leagues. La verdad que es protagonista activo de esa etapa tan importante para el Atlético de Madrid. Una jugada a nivel económico que le salió muy bien, porque lo fichas por 13 millones de euros, juegan 9 temporadas en tu club y lo vendes por 10 millones de euros después de haber tenido bajo su haber las mejores temporadas que podía dar, sobre todo a nivel de edad, Raúl García, aunque si bien es cierto que en su etapa en el Athletic Club de Bilbao creo que rinde muy bien, pese a que ya estamos hablando de un jugador con mayor edad. Además en el Athletic Club de Bilbao rinde muy bien, lo que digo, con Copa del Rey, con Supercopa de España, un club que en esta etapa moderna no suele ganar tantos títulos, y creo que pues eso, al Atlético Osasuna le salió muy bien la jugada. 13 millones de euros por un canterano creo que está muy bien, aunque creo que si hubiésemos hablado con el Osasuna, ojalá pudiera habérselo quedado más tiempo, porque el nivel de Raúl García en Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao fue exponencial y a un club como el conjunto navarro le hubiese venido de perlas. Hablamos ahora del Deportivo Alavés. La venta más cara de la historia del conjunto babazorro es Guillermo Maripán en la temporada 2019-2020 al Mónaco por 18 millones de euros. El central chileno fue fichado por el Alavés en la temporada 2017-2018 procedente de Universidad Católica por 2,5 millones de euros. En su paso por Vitoria disputó 48 partidos y anotó 2 tantos, pero su recuerdo como un defensor infranqueable todavía ronda por Mendizorroza. En su etapa en Francia jugó 5 temporadas con 150 partidos a sus espaldas y 13 tantos. Y finalmente, en la temporada 24-25, fue traspasado al Torino por 4,6 millones de euros, donde ya lleva 2 temporadas con 36 partidos y 2 goles en su casillero. Bueno, la verdad que el recuerdo, sobre todo el recuerdo, las actuaciones que tuvo a nivel defensivo Guillermo Maripán fueron increíbles. Creo que estamos hablando también de uno de los mejores momentos del Alavés en estos últimos años, donde llega a una final de la Copa del Rey que pierde contra el FC Barcelona. Maripán era uno de los jugadores más importantes de esa etapa y de ese momento para el conjunto babazorro. Lo venden bien porque al final por 18 millones de euros estamos hablando de muchísimo dinero para el Alavés. Creo que evidentemente si hubiese podido quedárselo pues se lo hubiese quedado, porque el nivel que estaba dando Maripán era espectacular, pero es mucho dinero para un club que necesita sanear sus cuentas, que necesita poder utilizar esos recursos económicos para fichar muchos jugadores, y en la permanencia del Alavés en Primera División también se entiende gracias a este tipo de ventas que se han ido dando de jugadores importantes, pero que han sacado mucho rédito económico y deportivo, porque las 2 temporadas que pasa
aquí Maripán en España, creo que son muy memorables, sobre todo para los aficionados del Alavés. Turno del Girona. La venta más cara de la historia del conjunto catalán es Artem Dovbyk en la temporada 24-25 a la Roma por 30,5 millones de euros. El delantero ucraniano llegaba procedente del SC Dnipro en la temporada anterior por 7,75 millones de euros y su único año en Girona jugó 39 partidos y anotó 24 tantos, ganando el premio Pichichi en una temporada de ensueño para el conjunto de Michel. Tras ello, lleva 2 temporadas en el fútbol italiano con 62 partidos y 20 goles anotados, aunque sus sensaciones en el calcio no están siendo las mejores. Desde luego que al Girona la jugada le salió redonda lo siguiente. Fichas a un delantero ucraniano de una liga inferior por 7,75 millones de euros, un club que sabemos que perteneciendo al grupo del Manchester City tiene buen dinero y las cuentas saneadas, y lo vendes por 30 millones de euros. Sacas más del triple de lo que conseguiste, por lo que lo conseguiste en apenas una temporada, donde además es reconocido Pichichi por los 24 tantos que anota en primera división, y ahora en la Roma la verdad que las cosas no le están saliendo muy bien al bueno de Dovbyk. No te digo yo que el ucraniano hubiese querido quedarse, porque creo que no hubiese sido la mejor decisión para su carrera, pero que a lo mejor se arrepiente porque en el mejor fútbol que hemos visto al ucraniano era bajo los mandos de Michel. Al conjunto catalán la jugada la salió redonda, no sabemos si era un one season wonder o si realmente en el Girona podía haber exprimido mucho más su fútbol y haber seguido deleitándonos en primera división con tantos goles, pero desde luego que el Girona no creo que se arrepienta ni un solo día de los 30 millones que le endosaron por el bueno de Dovbyk. Nos dirigimos al sur de España para hablar del Sevilla. La venta más cara de la historia del conjunto hispalense es Jules Koundé en la temporada 2022-2023 al FC Barcelona por 50 millones de euros. El defensor francés llegaba al Sevilla en la temporada 19-20 por 35 millones de euros procedente del Girondins de Burdeos y como sevillista disputó 133 partidos proporcionando 9 goles. Se convirtió en uno de los mejores centrales de la Liga y además se coronó como campeón de la Europa League. Gracias a ello llamó la atención del club culé, donde ya atesora 169 partidos y 10 goles a sus espaldas. Al mismo tiempo ha conseguido 2 títulos de Liga, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey. La verdad, el Sevilla se arrepentirá de la venta de Jules Koundé, pues sus más y sus menos, porque la verdad que el Sevilla después de eso no ha sabido encontrar piezas de valor y de calidad como para poder cubrir la baja de Koundé y sobre todo también la de Diego Carlos, que creo que dentro de esa pareja de centrales era personalmente el que más me gustaba y el que más brillaba. Aún así, Jules Koundé era un jugador muy joven. Desde luego que en su etapa como culé no ha brillado como central, sino como lateral derecho, donde la temporada pasada pues fue uno de los mejores de Europa. Esa temporada pues ha tenido sus más y sus menos, más menos que más, pero aún así Jules Koundé, un rédito económico absoluto para el Sevilla, que sacó un profit de 15 millones de euros, en un momento en el que el Sevilla tenía las cuentas un poquito más saneadas y donde se encontraba un poquito mejor a nivel económico y deportivo, pero que desde luego que ahora mismo echaría muy en falta una pieza como Koundé para su zaga y para el momento que atraviesa el club institucionalmente hablando, pero desde luego que para el FC Barcelona y para el jugador fue un win-to-win de manual, un salto que necesitaba el francés en su carrera y desde el que creo que ninguna de las partes se siente arrepentida. Turno ahora del Valencia. La venta más cara de la historia del conjunto che es Nicolás Otamendi en la temporada 2015-2016 al Manchester City por 44,5 millones de euros. El central argentino llegó al Valencia procedente del Porto en la temporada 14-15 por 12 millones de euros y tras 38 encuentros y 6 goles llamó la atención de uno de los mejores clubes del mundo. En su travesía por Inglaterra jugó 5 temporadas para los Sky Blues con 210 partidos y 11 goles. Además logró 2 Premier League, 3 Carabao Cup, una FA Cup y 2 Community Shield. Tras ello fue traspasado por 15 millones de euros al Benfica en la temporada 2020-2021, donde ya atesora 231 partidos y 15 dianas, siendo el capitán del equipo. Además, ha logrado un título liguero, 2 Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga Portuguesa. Bueno, la jugada al Valencia le salió redonda, fueron apenas 1 o 2 temporadas en el Valencia, creo que sacó un nivel exponencial que le dirigió directamente al Manchester City, que era y es uno de los mejores clubes del mundo, por lo menos en esta última etapa moderna, en estos últimos 10, 15 años, un club en completo crecimiento que ya había ganado alguna Premier League, que ya se estaba posicionando dentro de los grandes clubes de Inglaterra, y en Inglaterra lo hizo fenomenal, dejó un muy buen sabor de boca con jugadores enlazados como Company o Mangala,
que también procedía del Valencia, por cierto, y ya en el Benfica, en su etapa en Portugal, ha sido donde ha terminado de culminar su carrera. Dentro de esta etapa ha sido campeón del mundo y de Copa de América con Argentina, por lo que estamos hablando de uno de los mejores centrales de los últimos años, un Nicolás Otamendi por el cual el Valencia sacó más de 30 millones de beneficio, por lo que es una venta clarísima para el Valencia, que en ese momento no estaba tan mal económicamente, pero que bueno, que 30 millones de más nunca te vienen mal, por lo que al Valencia le salió perfecta la jugada, aunque desde luego creo que un Kaiser como Otamendi nunca lo dejas de echar de menos. Turno ahora del Español. La venta más cara de la historia del conjunto perico es Borja Iglesias en la temporada 2019-2020 al Real Betis por 28 millones de euros. El delantero gallego llegaba procedente del Celta de Vigo por 10 millones de euros en la temporada 18-19 y en su única temporada jugó 46 partidos y proporcionó 23 goles. Unos números de ensueño que catapultaron su carrera al conjunto sevillano, donde ha jugado 181 partidos anotando 52 goles con una Copa del Rey bajo la manga. Después fue cedido durante media temporada al Bayer Leverkusen, donde apenas jugó 10 partidos, pero logró la Bundesliga y la Copa de Alemania, y finalmente ha sido traspasado al Celta de Vigo por 2 millones de euros, donde ya lleva 67 partidos y 22 goles. Bueno, al Español la jugada económica le salió redonda, la verdad que fue uno de los mejores delanteros durante esa temporada que estuvo vestido de perico y donde sacó 18 millones de diferencia, tanto en base a lo que había comprado procedente del Celta de Vigo. Ya en su etapa como verde y blanco fue donde sacó su mejor fútbol, fue convocado con la selección española y se le ha visto a muy buen nivel, sobre todo el año que el Betis gana la Copa del Rey. Ha tenido temporadas muy goleadoras en la Liga y creo que eso le ha exponenciado su fútbol, por lo menos al nivel de la selección, y ahora en el Celta de Vigo, donde regresa por muy poquito dinero, donde ya su carrera había dado un pasito para atrás, está volviendo a recuperar esas sensaciones, está volviendo a encontrar su mejor fútbol bajo los mandos de Claudio Giraldez, y creo que hablando de necesidad económica y de lo que al Español le venía bien, creo que fue una venta muy clara, uno de los mayores traspasos de la historia del Betis, hablando de compras, y creo que el Español pues se puede arrepentir de ese Borja Iglesias tan bueno, pero ha tenido delanteros muy exitosos que pueden haber opacado al Panda. Hablamos ahora del Athletic Club. La venta más cara de la historia del conjunto zurrigorriac es Kepa Arrizabalaga en la temporada 2018-2019 por 80 millones de euros. El guardameta vizcaíno era canterano del Athletic, aunque había estado cedido previamente en el Real Valladolid y Ponferradina, y como León jugó 54 partidos. En su etapa como jugador del Chelsea disputó 163 partidos y logró una Europa League, una Champions League, un Mundialito de Clubes y una Supercopa de Europa. Durante su contrato como Blue en la temporada 2023-2024 fue cedido al Real Madrid, donde disputó 20 partidos y se coronó como campeón de Liga, Champions League y Supercopa de España. Después, en la temporada 24-25, fue cedido al Bournemouth, donde jugó 35 partidos, y finalmente este verano ha sido traspasado al Arsenal por 5,8 millones de euros, donde apenas lleva 5 partidos. La jugada del Athletic Club ya la calificó de gloriosa, como su propio club se autodenomina. La verdad que 80 millones de euros por un canterano es una absoluta locura. Un jugador que creo que nunca llegó a demostrar el potencial que podía llegar a tener. En ese momento donde fue traspasado al Chelsea se rumoreaba mucho la posible llegada al Real Madrid, pero aparentemente fue Zinedine Zidane quien echó el pasito para atrás y dijo: ni de coña. Afortunados los madridistas, porque en el momento en el que llega Kepa al Chelsea es donde Courtois recala en la entidad madrileña, y creo que para todas las partes, tanto de ese englomerado, han salido ganando, menos el Chelsea, son 80 millones de euros. Ya sabemos que el club londinense paga bien y no se deja ni un céntimo en la cartera. Creo que su etapa a nivel de títulos no está nada mal, pero creo que el sabor de boca que deja, sobre todo en las últimas temporadas, a los aficionados blues no es la mejor. Luego en el Real Madrid no hizo mala temporada, creo que no fue el mejor portero que había, ya que Lunin le comió la tostada y fue más decisivo que él durante esa temporada tan gloriosa del conjunto blanco, y ya en Bournemouth sí que se ha sentado muchísimo mejor, y ahora como portero suplente del Arsenal no lo está haciendo nada mal en los momentos que necesita jugar. Creo que Kepa ha valido más de lo que luego ha llegado a demostrar. Nos dirigimos a Galicia para hablar del Celta de Vigo. La venta más cara de la historia del conjunto vigués es Gabri Veiga en la temporada 2023-2024 al Al-Ahly por 30 millones de euros. El mediapunta pontevedrés era canterano del Celta de Vigo, donde disputó 56 partidos con 11 goles y 4 asistencias. Gracias a su excelso rendimiento llamó la atención de diversos clubes y decidió marcharse a Arabia Saudí, donde jugó 66 partidos y anotó 12 goles y 10 asistencias, además de lograr la Liga de Campeones Asiática. Tras ello ha vuelto a Europa esta temporada de la
mano del Porto, que desembolsó 15 millones de euros por él. Pero ahora lleva 25 partidos jugados con 4 goles y 8 asistencias. Hablando a nivel económico, el Celta de Vigo creo que no se arrepiente de haber ganado 30 millones de euros por los cuales ha podido gestionar muy bien su economía y hacer varios fichajes importantes para esta última etapa donde el Celta ha catapultado su fútbol a convertirlo en un habitual europeo, por lo menos eso deseo que sea así. La verdad que creo que a nivel emocional se arrepiente mucha gente porque Veiga era un jugador muy importante que en esa temporada donde el Celta consigue salvarse en las últimas jornadas fue capital para poder lograr la permanencia. Además de todo ello, creo que era un símbolo de la cantera que podía rendir junto a los que ya están saliendo en estas últimas temporadas, canteranos como Fer López, como Miguel Román, como Sergio Carreira y compañía. Creo que podía haber sido ese símbolo más de la cantera por la que está apostando Claudio Giraldez, aunque si bien es cierto que nunca llegaron a compartir vestuario el técnico actual con este jugador. Yo creo que en algún momento de toda su carrera volverá al Celta de Vigo. Aún así, la jugada al media punta le salió redonda, gana muchísimo dinero en 2 temporadas en Arabia Saudí, pese a que su movimiento fue muy polémico, y ahora regresa al Porto, uno de los mejores equipos de Europa que juega habitualmente competiciones europeas, donde poco a poco podrá seguir asentándose y creciendo, siendo un jugador todavía muy joven. A nivel económico para el Celta fue clarísimamente una victoria. A nivel emocional quizás echan un poquito en falta ese canterano talentoso que prometía tanto en Amadroa. Turno ahora del Villarreal. La venta más cara de la historia del conjunto castellonense es Alex Baena en la temporada 2025-2026 al Atlético de Madrid por 42 millones de euros. El atacante almeriense era canterano del Villarreal y ahí jugó 148 partidos con 26 goles y 40 asistencias. Además logró el único título que atesora el submarino amarillo, que es la Europa League ganada en 2021. Por todo esto, este verano puso rumbo a la capital, donde lleva 17 partidos, apenas 2 goles y 1 asistencia. A nivel económico era el momento idóneo para Alex Baena para poder salir del Villarreal. Se convirtió la temporada pasada en el máximo asistente de la categoría y llevaba varias temporadas siendo uno de los máximos asistentes de primera división. Ha dado mucho rédito a nivel deportivo y en este caso también económico al Villarreal, que ahora mismo está viendo como uno de sus jugadores franquicia no está terminando de carburar en el Atlético de Madrid. Parece que no está terminando de encontrar su sitio dentro del conjunto del Cholo Simeone. También ha habido muchas incorporaciones y no termina de ver cuál es el punto donde puede cuajar el fútbol de Alex Baena, que sabemos todos que es uno de los mejores jugadores de la liga en este equipo de Madrid. Veremos si consigue sacar ese buen rendimiento, pero desde luego que Baena estará muy arrepentido de haberse ido del Villarreal, y el Villarreal muy contento de haber sacado 42 millones de euros por un jugador que era buenísimo, eso desde luego nadie lo duda, pero por el cual ha podido reformar grandes movimientos en la plantilla, como son los Moleiro, Nicolás Pepe, Buchanan y compañía, que llegaron este verano y que están sabiendo dar muy buen rendimiento. Nos salimos de la Comunidad Valenciana para hablar del Elche. La venta más cara de la historia del conjunto ilicitano es Lucas Boyé la temporada 2023-2024 al Granada por 8,74 millones de euros. El delantero argentino llegó al Elche procedente del Torino a cambio de 3 millones de euros. En su paso por el club ilicitano son 100 partidos, convirtiendo 23 goles y 10 asistencias. Ya en su travesía en el Granada ha disputado 64 partidos, generando 16 goles y 8 asistencias. Y finalmente este verano fue traspasado al Alavés por 5,8 millones de euros, donde lleva 4 goles en 14 partidos. Bueno, al Elche la jugada no le salió ni tan mal, gana 5 millones de euros en un club que 5 millones de euros son oro molido para ellos y para la economía del club. Creo que dio buen rendimiento, 23 goles y 10 asistencias en 100 partidos no está nada mal. Gran parte de ello lo vivió en segunda división, con el Granada más de lo mismo, en etapas mixtas entre primera y segunda división, y este año en el Alavés estamos viendo un jugador que ya lo habíamos visto en primera categoría, pero que se ve que es diferencial, que tiene ese punto de calidad diferente a otros delanteros, que no es un típico rematador al uso como se podría conocer, pero que además tiene muy buena llegada al área, que tiene muy buen gol, tiene muy buen disparo y sabe y actúa de manera muy inteligente dentro del terreno de juego. En cuanto a Lucas Boyé, no creo que se arrepienta porque es un jugador un poco más trotamundos que ha ido moviéndose por diferentes clubes de España, y en cuanto al Elche creo que sacó muy buen rendimiento económico por él, muy buen rendimiento deportivo, por lo que fue un win-to-win para los dos. Turno ahora del Levante. La venta más cara de la historia del conjunto granota es Emmanuel Boateng en la temporada 2018-2019 al Dalian Profesional chino por 11 millones de euros. El delantero ganés llegó al Levante por 2,9 millones de euros procedente del Moreirense, y en su paso por el club valenciano jugó 48 partidos con 8 goles y 2 asistencias. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del mercado chino, que pagó por él 11 millones de euros y allí disputó 43 partidos convirtiendo 16 goles y 2 asistencias. Posteriormente, como agente libre, fichó por el Río
partido AVE, donde en 89 partidos anotó 15 goles. Y fue vendido al Oroba de la Liga Arabia Saudí. En su única media temporada en Arabia jugó 14 partidos y marcó 2 goles. Y finalmente, en el mercado invernal de la temporada 24-25 fue traspasado al Gaziantep por 1,5 millones de euros. En su paso por la Liga Turca atesora 32 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Bueno, al Levante le salió la jugada redonda, saca casi 9 millones, 8 millones de diferencia por el jugador, que hemos visto que ha dado pasos muy extraños en su carrera, se mueve a China en un momento donde el mercado asiático estaba en auge, luego pasa varias temporadas en la Liga Portuguesa, se va a Arabia, se vuelve a ir a Turquía. Bueno, es un jugador que desde luego que le va el dinero porque el mercado chino, árabe y turco son lo que mueven. Un jugador que yo desconozco personalmente, por lo que tampoco puedo dar una valoración exacta, pero por los números que veo y por el rédito económico que ha podido sacar el Levante, creo que ha sido una victoria de manual. Veremos si él piensa lo mismo. Nos dirigimos a la capital para hablar del Real Madrid. La venta más cara de la historia del conjunto vikingo es Cristiano Ronaldo de la temporada 2018-2019 a la Juventus por 117 millones de euros. El delantero luso llegó al Real Madrid por 94 millones de euros procedente del Manchester United. Tras 9 temporadas como blanco jugó 438 partidos y anotó 450 goles y 131 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Además logró 2 Copas del Rey, 2 Ligas, 2 Supercopas de España, 4 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 3 Mundialitos de clubes. Después de su magnífico paso por la capital española, puso rumbo a la Juventus, donde jugó 134 partidos, anotando 101 goles y 28 asistencias. En Italia logró 2 Scudetto, 2 Supercopa de Italia y 1 Copa de Italia. En la temporada 21-22 regresó al Manchester United, donde jugó 54 partidos con 27 goles y 5 asistencias. Y finalmente, tras una salida abrupta de los Red Devils, está finalizando su carrera en Al Nassr, donde lleva 123 partidos jugados, 109 goles y 22 asistencias. ¿Qué decir del mejor jugador de la historia del Real Madrid? Uno de los el mejor club de la historia, por lo que al Real Madrid a nivel económico no le salió nada mal esta jugada, pero a nivel emocional creo que sí que fue una salida muy dura para los aficionados y para la propia entidad. Son 450 goles en 438 partidos, una absoluta locura. Estamos hablando de probablemente uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, para muchos el mejor, por lo que el Real Madrid sí que tuvo que lamentar esta salida, pero yo creo que el que más la ha lamentado ha sido Cristiano Ronaldo. Su etapa en la Juventus no fue nada mala, casi va a partido por gol o a participación de gol por partido, por lo que también es una absoluta locura, porque estamos hablando de un jugador que ya en ese momento tenía 30 y pico años, estamos hablando ya de lo que supuestamente se debe considerarse la etapa más floja de tu carrera, donde ya empiezas a decaer, pero en el caso de Cristiano Ronaldo ha sido casi todo lo contrario, y en su etapa con el Manchester United sí que fue bastante abrupta, problemas con el entrenador de ese momento que fue Erik ten Hag, y ya en Al Nassr, estos últimos coletazos que está dando, sigue rindiendo bien en una liga menor, está claro, pero desde luego que Cristiano Ronaldo creo que se arrepiente en algún momento y en algún parecer de haberse marchado del Real Madrid. Turno ahora de la Real Sociedad. La venta más cara de la historia del conjunto Txuri-Urdin es Alexander Isak en la temporada 2022-2023 al Newcastle por 77,5 millones de euros. El delantero sueco fue fichado procedente del Borussia Dortmund por 15 millones de euros en el verano de 2019. Tras 132 partidos y 44 goles en San Sebastián, puso rumbo a la Premier League. Con el Newcastle ha estado 3 temporadas donde ha cosechado 109 partidos, 62 goles y una Carabao Cup. Y este verano ha sido traspasado al Liverpool por 145 millones de euros en el traspaso más caro de la historia de la Premier League. Hasta la fecha apenas lleva 3 goles y una asistencia en 16 partidos. Bueno, la Real Sociedad, me saco el sombrero por el rédito que sacó con Alexander Isak, si bien es cierto que creo que en la Real no terminó de cuajar un fútbol tan bueno como para valer casi 80 millones de euros, pero ya sabemos cómo es la inflación del mundo del fútbol y sobre todo si el que paga es un club de la Premier League. Desde luego que en el Newcastle sí ha rendido muy bien, tampoco como para valer 145 millones de euros, no nos volvamos locos, y desde que ha llegado al conjunto de Liverpool, la verdad que su rendimiento no ha sido nada bueno, si bien es cierto que está atravesando una lesión de larga duración, pero más allá de todo eso es raro y va a ser complicado demostrar que ha valido los 145 millones de euros que ha pagado el Liverpool por él, pero hablando única y exclusivamente de la Real Sociedad, creo que no se arrepiente de haber vendido a este jugador por 77 millones de euros, porque el club ha seguido teniendo una buena etapa, ha seguido cosechando buenas temporadas, participando en muchas competiciones europeas durante estos años y con grandes jugadores que han seguido participando en la historia del club, por lo que creo que a la Real Sociedad no se arrepiente de absolutamente nada de haber vendido al bono de Alexander Isak.
Y finalizamos hablando del Fútbol Club Barcelona. La venta más cara de la historia del conjunto culé es Neymar en la temporada 2017-2018 al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, en el que es el mayor traspaso de la historia del fútbol. El atacante aterrizó en la ciudad condal por 88 millones de euros procedente del Santos. Durante su etapa como barcelonista jugó 186 partidos, anotó 105 goles y 76 asistencias, además de coronarse campeón de 2 títulos de Liga, 2 Supercopas de España, 3 Copas del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Tras ello, rompió el mercado y se fue al Paris Saint-Germain, donde disputó 173 partidos con 118 goles y 79 asistencias. En su travesía francesa logró 5 Liga 1, 3 Copas de Francia, 2 Copas de la Liga y 4 Supercopas de Francia. En busca de más dinero, en la temporada 2022-2023 fue vendido al Al Hilal por 90 millones de euros, donde apenas jugó 7 partidos y marcó solo un gol. Y finalmente en enero de 2025 regresó como agente libre a Santos para sacar al club de su vida a flote. Bueno, el Barça creo que en parte se puede arrepentir de haber sacado 222 millones de euros por Neymar. Ya no solo por el pedazo de jugador que perdía, que creo que en ese momento a lo mejor esa venta a nivel deportivo no fue tan abrupta porque seguías contando con Luis Suárez, seguías contando con Leo Messi, con grandes jugadores y pudiste traer a más como Philippe Coutinho y como Dembélé, pero en base a estos 2 jugadores, creo que esos 222 millones de euros comenzaron una etapa muy negra en la historia del club, a nivel económico, institucional, deportivo, donde no se ha vuelto a lograr una Champions League, ni creo que haya estado cerca de hacerlo, donde estos desembolsos por estos 2 grandes jugadores como han sido Coutinho y Dembélé lacraron mucho la etapa de Bartomeu en el FC Barcelona, y creo que Neymar, en parte, se puede haber arrepentido de ello. Si bien es cierto, su etapa en el Paris Saint-Germain es bastante notoria, creo que ahí tenía mucha más libertad para poder hacer y deshacer lo que quería con la institución, porque todas las lesiones y todas las ausencias que ha tenido en base a motivos festivos y lucrativos, como por ejemplo puede ser el cumpleaños de su hermana, un tema muy mencionado en la prensa, pues es algo que creo que en el Barcelona a lo mejor no se hubiese aceptado de la misma forma, y en el Paris Saint-Germain sí que tenía esa más banda ancha para poder hacer lo que quisiera. Y creo que la carrera de Neymar, muchos estaréis de acuerdo conmigo, ha sido como se suele decir y como es coronado el nombre de Neymar y su carrera, es el príncipe que nunca quiso ser rey, y en eso estoy muy de acuerdo porque tenía todo para poder ser probablemente uno de los mejores jugadores de esta generación, y se ha quedado a las puertas básicamente porque no le ha dado la gana. Todo esto sumado a muchas lesiones, a que ha sido un jugador pues muy polémico y todas estas cosas que creo que también pues ennegrecían un poquito su carrera, y que creo que su decisión de irse al Paris Saint-Germain y buscar más dinero fue lo que oscureció definitivamente el posible legado de Neymar para la historia del fútbol, sin dejar de valorar que es uno de los mejores jugadores de estos últimos años. Finalizamos de esta forma este programa donde hemos valorado la venta más cara de la historia de cada club. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao!